una vez más el profesor Eloy Comas nos va a ayudar a comprender temas científicos necesarios para nosotros en la banda, digamos, metafísica, la banda no física, inmaterial, mística, comprender desde la parte de la ciencia todo lo que tenga relación con nuestra evolución consciencial y espiritual, de manera que podamos estar en los dos mundos. Hoy nos va a hablar en la conferencia, bajo el título de dónde venimos, sobre 10 temas que configuran un índice bastante completo. Antigua idea sobre el cosmos, ciclo estelar y formación de elementos químicos, el futuro del Sol y de la Tierra según la astrofísica, la Tierra hace 4.000 millones de años y por qué hay agua, cómo obtiene energía la naturaleza, el carbono 14 y su utilidad, qué es la vida y sus 3 dominios, de qué estamos formados y cómo se genera el ADN, formas desconocidas de la vida, lago Vostok, la historia de un átomo de carbono. Gracias por venir y con vosotros Eloy Millet. Gracias. Moltes gràcies, bona vesprada a tots. ¿Se oye bien? No? No? Aixina, més prop. Jo ho tinc enxufat bé. A veure, més? Aixina? Adelante. Perfecto. Ante todo, como siempre, y tengo costumbre de hacerlo, agradecer a Hipatia la organización y el tiempo que invierten para que eventos como este puedan tener lugar y también, como no, gracias a vuestra atención y a vuestra presencia. Rubén os ha leído un índice que para mí es ambicioso y tenemos mucho trabajo por delante en aproximadamente 1 hora. Vamos a tratar de dilucidar, y es lo que os voy a exponer, los últimos descubrimientos y afirmaciones que la astrofísica y la genética hacen sobre de dónde venimos, cómo se ha originado la vida. Pero desde el punto de vista de la astrofísica y de la genética, tenemos que dejar a un lado, no despreciar, todos los mitos alrededor de cómo se ha formado la vida. Los que nos hemos educado bajo el signo de la religión católica, sabemos que la vida, el mundo, el ser humano, se afirma en las Sagradas Escrituras que lo formó Dios de barro y le insufló el soplo de vida, el alma. Hay otras creencias, como por ejemplo, en las tribus de Centroáfrica, piensan y afirman como verdad que lo que ellos, ese ser que ellos llaman Dios, comió demasiado y vomitó. Y el resultado de su vómito es todo el mundo que conocemos. Las estrellas, los animales, los minerales, el mundo vegetal. A nadie le hace gracia suponer que somos el resultado de una vomitera. Pero ¿se puede comprobar que Dios ha formado al hombre de arcilla? No. Se puede creer, pero demostrar, no. ¿Se puede comprobar la creencia de las tribus de Centroáfrica? No, tampoco. Para las tribus centroafricanas, nuestra creencia es totalmente absurda.
igual de absurda que nos pueda parecer a nosotros la suya. Pero no vamos a dilucidar, como ya os digo, quién tiene razón. Y vamos a tratar de ver de dónde venimos desde el punto exclusivamente científico, altamente demostrado, y elijo la palabra altamente porque no está demostrado al 100%. Pero existe una altísima probabilidad, superior al 90%, de que lo que os voy a contar es así. Por lo tanto, cada cual es libre de creer en cualquier religión, creencia, mito. Pero aquí no vamos a hablar de religiones ni de mitos. Aquí vamos a hablar de lo que más se aproxima hoy en día a la realidad. Empecemos pues. En torno al cosmos existe una idea antigua que la resumió Claudio Ptolomeo en el siglo II. Pero esta idea no es que fue idea original de Ptolomeo, sino que él se limitó a recopilar las ideas que en su época ya predominaban y en las que él podía creer. Publicó una obra a la que tituló Almagesto, y esa imagen la veis ahí, y es una ilustración del siglo XV. Almagesto es una composición matemática. Muchos se empeñan en que sea un tratado de filosofía. No, no lo es. Es un tratado matemático. Lo que ocurre es que Ptolomeo se permite ciertas argumentaciones filosóficas en torno a ese tratado matemático. Respecto de lo que estamos considerando de esa antigua idea del cosmos, fijaros bien cómo lo tenían conceptuado, y si nos molestamos en investigar distintas creencias, filosofías, tanto orientales como occidentales, veréis que hay muchos puntos en común entre ellas y que tienen su raíz en esta antigua idea sobre el cosmos. Se basa en que la concepción del cosmos tiene un elemento central, digamos materia, que está formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Todo esto está encerrado dentro del círculo en verde. Luego vienen los 7 viajeros. Se conocían 6 planetas y el Sol el séptimo. Esos 7 viajeros han sido el origen de las 7 energías, de los 7 chakras, 7 cuerpos que nos conforman. Después de los 7 viajeros está el círculo en azul, que es el de las estrellas fijas. Creían en aquella época que todo el mundo estelar era fijo e inmóvil. Y luego el círculo en rojo le llamaron el primum mobile, el mundo de las almas, el mundo de la causa, el mundo que rige a todo lo anterior. Esa en rojo es la llamada octava esfera de Aristóteles, y que ha dado mucho, continúa dando mucho que hablar y argumentar. Pero todo lo que se hable respecto de esto es, repito, una creencia indemostrable, y cada cual que crea en lo que le parezca más oportuno. Pero esta estructura cósmica es la que con mucha probabilidad ha originado toda una gran cantidad de filosofías y creencias, tanto en Oriente como en Occidente, y que hoy en día todavía las argumentamos. Hasta el siglo XV
se creía que la Luna, todavía pertenece esto a la antigua idea sobre el cosmos, la Luna se creía que era una esfera perfecta, sin arrugamientos ni vacuidades. Era una esfera perfecta y estaba formada de quinta esencia, de alcaest, de éter primigenio. Y ese éter primigenio o quinta esencia era la que formaba la octava esfera que habéis visto antes, la primum mobile, o lugar donde residen las almas. Quiero regresar a la diapositiva anterior porque el detalle de que después del primum mobile hay una imagen en un trono simboliza a Dios. Luego, a su izquierda, hay 9 filas o coros de ángeles. Y al otro extremo, otras 9 filas o coros de otros ángeles. De ahí la diferenciación entre ángeles buenos y ángeles malos. Como veis, este es el círculo en el que se engloba todo lo supremo, todo lo superior. Constituye el nirvana o el cielo. Después de la luna, que se creía formada por quinta esencia, o la sustancia que conforma a lo que llamamos alma, a partir del siglo XV y con el desarrollo del telescopio por parte de Galileo Galilei, se pudo ver que la luna no era una esfera con una superficie lisa ni perfecta y que habían sombras. Empezaron a detectar que allí podía haber algo que no era una sustancia como la que suponían. Empezó a desbancarse aquella creencia de que la luna estaba formada por esa sustancia en la que nuestras almas han tenido que evolucionar en un universo anterior. Hoy en día, con el estudio de la astrofísica, hemos llegado a un conocimiento tan concreto de la composición de las estrellas, que no es un mundo inmóvil, sino que están en constante movimiento y evolución. Las estrellas nacen, se desarrollan y mueren. Pero no solo eso, sino que en ese proceso de vida a muerte desarrollan y crean y forman, y ahora veremos cómo, todos los elementos que constituyen eso que llamamos mundo. Y dentro de lo que llamamos mundo está la vida. Vamos a ver las dos versiones, la del mundo y la de la vida. Este punto que os señalo con el círculo en rosa, ese punto es nuestro sistema solar, no Sol, sistema solar. Y nuestro sistema solar forma parte del brazo de Orión, que es este, del otro sistema que se llama Vía Láctea. Pues bien, todo esto está en constante movimiento. Esta es una imagen recreada, no una fotografía, de la Vía Láctea. Todo este movimiento hace que nuestro sistema solar y todo lo que compone la periferia y el núcleo de la Vía Láctea se esté moviendo a una velocidad de 900.000 kilómetros por hora. Nadie lo nota, ¿verdad? No nos despeinamos. El año galáctico, que es el tiempo que el Sol tarda en dar una vuelta completa al núcleo de la Vía Láctea, ese año galáctico equivale, año arriba, año abajo, a 250 millones de años nuestros. Lo cual quiere decir que el Sol, nuestro sistema solar, tarda 250 millones de años en dar una vuelta alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Bien, continuemos con lo que nos ocupa. ¿Cuál es la composición de las estrellas para que sean
el origen de la vida. Me estoy haciendo un lío con las... Aquí. El 75% de todo lo que compone a una estrella es hidrógeno. El 24,8% es helio, básicamente. Y solo el 0,02% son otros elementos. Os he puesto elementos pesados, porque tanto el hidrógeno como el helio son gases y, a diferencia del hierro, níquel, silicio, potasio, son elementos más pesados que cualquier gas. Pues bien, fijaros que el 0,02% de una estrella es elemento pesado, lo cual quiere decir que de cada 10.000 elementos estelares, solo dos son elementos pesados. Tienen en su núcleo un número de protones superior a 2, que es el de helio, y un número de electrones superior a 2, que es el átomo de helio. Vamos a considerar, por no hacerlo largo, la evolución estelar, cómo llegan a formarse todos los elementos que dan origen a esto que llamamos vida. Esta es una imagen real, captada por los telescopios de la NASA sobre una enana blanca. La enana blanca es un proceso en el que una estrella ha consumido ya gran parte de su hidrógeno y le queda menos de la mitad. Pero debido al aumento de temperatura, 100 millones de grados, esos átomos de hidrógeno que le quedan pueden fundirse y formar helio. Como el helio es un gas más pesado que el hidrógeno, se agrupa en el núcleo. Y es ese lugar, ese espacio azulado que veis ahí. Todo eso es helio. Y alrededor hay un halo de hidrógeno que se está quemando. De ahí la luminosidad y el brillo de una estrella. Pues bien, ¿qué ocurre en la estrella para que se forme una vida? Básicamente son reacciones nucleares, reacciones de nucleosíntesis. Vamos a verlo de manera rápida y muy sencilla. Debido a esos 100 millones de grados, dos átomos de hidrógeno, ahí tenéis los dos, se fusionan y el protón de un núcleo con el protón del otro se asocian formando un único núcleo. Es este. Y tenéis dos esferas en positivo y otras dos con dos Ns. Las de positivo son dos protones y las con N son dos neutrones. Y luego el electrón de uno con el electrón de otro forman un único orbital y esos dos protones con los dos electrones forman un átomo de helio. Muy bien, continuamos con el proceso. Debido a esa enorme temperatura, 100 millones de grados, no solo se fusionan dos átomos de hidrógeno, sino tres. Y directamente se forma un átomo de carbono, el que tenéis ahí arriba. Y hay otras estrellas no tan másicas, no contienen tanto helio e hidrógeno, y al contener menos, tienen menor campo gravitatorio y menor temperatura. Y en lugar de lograr fusionar tres átomos de hidrógeno para formar un carbono, fusionan uno de helio y uno de hidrógeno, formando un berilio como elemento intermedio. Pero estamos aquí con la mayoría de las estrellas. Y en ellas, en la mayoría, se produce esta reacción. Continúa la nucleosíntesis uniendo y fusionándose un átomo de carbono con otro de helio. De manera de que ahora se forma un núcleo con los 6 protones del carbono más los 2 del helio forman 6. Y los
6 electrones de uno con los 2 del otro, forman 2 orbitales, en total con 8 electrones. 8 protones con 8 electrones, esto es oxígeno, oxígeno atómico. Ya tenemos hidrógeno, helio, carbono y oxígeno. Ya tenemos 4 elementos que constituyen la base de lo que llamamos vida y la construcción de todos los elementos. Hay otras estrellas enanas blancas en el firmamento ya al alcance de nuestra vista, pero no del órgano de la vista, sino de los telescopios. Son Betelgeuse y Antares. Fijaros el tamaño de la estrella Betelgeuse, que se encuentra a 642 años luz de la Tierra, respecto del Sol, que es este puntito de ahí. Como veis, Betelgeuse es gigantesco y Antares mucho más. Pero es que hay muchas más estrellas que son mucho más gigantescas que Betelgeuse y Antares. Por lo tanto, esa nucleosíntesis ocurre de forma cada vez más rápida y forma más rápidamente elementos que son lanzados al cosmos. La astrofísica descubre que en todo ese proceso y vida de una estrella, nuestro Sol es una estrella. Dentro del sistema solar está la Tierra, planeta que habitamos. ¿Qué proceso y qué vida y muerte le pronostica la astrofísica a nuestro Sol como estrella que es? Y por lo tanto, ¿qué proceso seguirá la Tierra? Vamos a contemplar algo de esto. La superficie del Sol está emanando constantemente unos chorros de hasta 500.000 kilómetros de altura de gas ionizado. ¿Qué quiere decir esto, gas ionizado? Gas sabemos lo que es, pero ¿qué quiere decir ionizado? Quiere decir radiactivo, porque o le sobran o le faltan electrones y tenderá a desprenderse si es que le sobran o a captarlos si es que le faltan. Luego, un gas ionizado origina movimiento en su entorno. Ese movimiento que origina un gas ionizado, estas emanaciones solares, son las que constituyen la radiación solar que nos llega a la superficie de la Tierra. Como veis, esto es bestial. En el núcleo de nuestro Sol hay una temperatura de 15 millones de grados. Como veis, hemos visto que en el núcleo de una enana blanca había 100 millones de grados. De 15 a 100 va un trecho. Por lo tanto, nuestro Sol no tiene suficiente masa, concretamente helio y hidrógeno, y no puede producir elementos pesados, porque al no tener bastante masa, no tiene suficiente potencia calorífica y gravitatoria para fusionar átomos, ni de hidrógeno ni de ningún otro elemento. Por lo tanto, nuestro Sol no es un ente creador de elementos. La energía que estas emanaciones radiactivas nos llegan a la superficie terrestre procedentes del Sol, se ha calculado que equivaldría, en una medida que nosotros conocemos, los kilovatios, se ha calculado en 400 billones de vatios. En fin, el cálculo puede haber algún billón arriba o abajo bailando por ahí, pero la enorme cifra de 400 billones con B de billones de vatios es inconmensurable para cualquier mente humana. Y como acabáis de ver, el Sol es una estrella mediana tirando a pequeña. ¿Cómo va a evolucionar nuestro Sol y qué probabilidades de arrastrar en su evolución a la Tierra y por lo tanto a nuestra propia evolución?
Este es el tamaño actual simbolizado del Sol. Dentro de 4.000 o 5.000 millones de años, se prevé que el tamaño del Sol alcanzará este. Ese diámetro tan inmenso implica, en esa expansión de la radiación solar, implica que la Tierra y la Luna y los planetas anteriores, como Mercurio, Venus, Marte, están antes de la Tierra, más cercanos al Sol, implica que el Sol va a abrazar a estos planetas. ¿Qué puede ocurrir en esa llegada del volumen solar abrazando a distintos planetas, entre ellos el nuestro? Hay dos opciones. No os asustéis, ¿eh? Una opción es que sí que está demostrado que el Sol tiende a expandirse. Es decir, el Sol se está haciendo más grande. El Sol no es igual que era. El tamaño actual del Sol es mayor que el que tenía hace miles de millones de años atrás. Por lo tanto, el progreso y esas emanaciones solares de esos gases ionizados y el proceso evolutivo de quemar hidrógeno, aumentar la temperatura, que permitan este aumento de temperatura, fusionarse a dos átomos de hidrógeno formando uno de helio, hace que el núcleo sea más pequeño, pero contenga mayor cantidad de temperatura. Y eso hace que se expanda el resto, que es hidrógeno, pero hidrógeno en combustión, quemándose, con una altísima, miles de millones de grados, miles de millones, no, cientos de millones de grados de temperatura, porque al final la quema de hidrógeno cada vez se acelera más, se concentra más, lo cual quiere decir que al quemarse más tiene que aumentar necesariamente la temperatura. ¿Qué puede ocurrir si el Sol, que actualmente simbolizado tenga este tamaño, va aumentando de tamaño y llega hasta la Tierra? Pues ¿qué va a ocurrir? Lo que todos estáis suponiendo, que nos socarra a todos. Es decir, o la Tierra acaba socarrada, convertida en cenizas, la otra opción. Y podéis elegir la que más os guste. La otra opción es que, debido a la quema de protones y la concentración de helio, cada vez disminuye el campo gravitatorio solar. Es decir, la atracción que actualmente el Sol ejerce sobre la Tierra y que nos mantiene en una órbita elíptica alrededor del Sol, no lo mantendrá en un futuro porque el campo gravitatorio solar disminuirá, lo cual quiere decir que la órbita actual de la Tierra aumentará y se alejará más del Sol. Llegará un momento en que la atracción gravitatoria del Sol, simbolizada por esas flechas azules, ha disminuido tanto y sin embargo ha aumentado tanto la repulsión magnética y calorífica que sale del Sol que podrá despedir lejos a la Tierra. ¿Y qué ocurrirá si la Tierra se va muy, muy lejos del Sol? Que nos congelamos, porque en el cosmos hay muchos cientos de grados bajo cero. O nos quemamos o nos congelamos, pero para eso faltan 4.500 millones de años como mínimo. El estudio del Sol, de sus influencias, el aumento que tenemos y lo que nos permite ese aumento de la capacidad de los telescopios, que podemos ver bastante más allá de nuestro propio sistema solar, nos ha permitido ver lo que se llaman novas. En un principio se llamaron novas. Se llamaron novas porque
era una estrella que de repente aumentaba mucho su brillo, duraba muy poco tiempo y luego se extinguía. Dejaba de verse, la estrella ha desaparecido. Y como que ese aumento de brillo y ese repentino desaparecer, bueno, pues se le llamó nova. Pero como la potencia de los telescopios ha ido en aumento, hemos podido ver estrellas con una luminosidad mucho mayor a las que veíamos al principio. De ahí que la comparación entre lo que veíamos nova y lo que vemos ahora, que es mucho más grande, acabamos llamándole supernova. Por lo tanto, vayamos a una supernova. Ahí tenéis una imagen real de una supernova. Es parecido a una enana blanca, pero con una diferencia. La enana blanca es casi el final de una estrella. La supernova es mucho más cerca del final. Y fijaros cuenta que la diferencia empieza a estar en el núcleo. En el núcleo, debido a que ese aumento de temperatura se produce, se pueden fusionar átomos de hidrógeno con mucha mayor facilidad. Y hay un misterio. ¿Por qué en las supernovas observamos que la mayor cantidad de elementos que se forman son precisamente el hierro y el níquel? El hierro tiene 26 protones, el níquel 28. ¿Por qué se forma hierro? Porque se fusionan justo 13 átomos de helio. Y cuando se funden 14, forman el níquel. 14 por 2, 28, 13 por 2, 26. ¿Por qué en todas las supernovas predominan los elementos hierro y níquel? ¿Por qué los números 13 y 14 son los predilectos de los núcleos de todas las supernovas? Eso aún no lo sabemos, pero sí que sabemos que se forman. Luego, cualquier supernova, todas las que se observan, contienen en su núcleo, aparte de otros elementos, mayoritariamente hierro y níquel. Pero continúa produciéndose una reacción nuclear que consiste en que aquellos protones y electrones de los átomos de hidrógeno y de helio se están, debido al enorme aumento de temperatura, descomponiendo. ¿Y se descomponen en qué? En neutrones y neutrinos. Y esos neutrones y neutrinos forman parte del núcleo de la supernova junto con hierro y níquel y otros elementos. Veamos qué ocurre a partir de eso. Llega un momento en que la presión del núcleo es tal que empieza a expandirse como lo hará el Sol. Y esa expansión se produce a tal temperatura que empiezan a fusionarse más de 13 y más de 14 átomos de helio, formando carbono, que tiene 6 protones, sodio, que tiene 11, flúor, que tiene 9. Se forma calcio con 20, pero se forman otros elementos bastante más pesados, como el uranio, que tiene 92 protones, o como el oro, que tiene 79, sí, oro, como el platino, que tiene 78, o el iridio, con 77. Como veis, toda una gama de elementos minerales de la tabla periódica de elementos aparecen por fusión en las supernovas, que es la etapa final de la vida de toda estrella. ¿Qué ocurre al final, pues? Al final, todo ese núcleo queda reducido a un disco concentrado con elementos pesados que, por estar en movimiento y la mayoría de ellos radiactivos, emiten ondas de radio. Ondas de radio no son de radiofrecuencia, sino ondas radio quiere decir que tienen una longitud de onda mayor que las infrarrojas. Pues bien, estas ondas de radio hacen que un haz luminoso de gas ionizado salga en un sentido
y otro gas luminoso en sentido contrario, pero no de manera seguida, sino que un chorro que aparece y desaparece, vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer, y así sucesivamente hasta que todo esto se desintegra. De ahí que como aparece y desaparece cíclicamente se le llame pulsar, está pulsando. Y el primer pulsar se observó en 1967. Ahí tenéis la imagen real de un pulsar. Bien, veamos la Tierra. Básicamente nuestro planeta está constituido por 4 capas. La primera, la capa superficial, tiene aproximadamente 50 kilómetros de grosor y ahí nos encontramos nosotros, los continentes, los mares, etc. Luego otra capa más interna llamada astenosfera, cuya temperatura es elevada. Otra capa llamada manto, que junto con el núcleo forman el núcleo real de la Tierra, pero con una diferencia. El manto es fluido, es líquido, mientras que el núcleo es sólido. Hace 4.000 millones de años, y vamos a ver qué ocurría en la Tierra y cómo ha aparecido el agua en la Tierra. Hace 4.000 millones de años, la composición terrestre era ese núcleo sólido, como hoy, formado básicamente por 4 elementos: iridio, hierro, níquel y oro. Y eso constituye el núcleo sólido. Y luego otro, que es este en rojo, que es fluido, líquido, formado básicamente por uranio, torio y potasio. Uranio, torio y potasio, elementos radiactivos. Resulta que el núcleo en amarillo y el núcleo en rojo están en movimiento, rotando y moviéndose en sentido contrario uno respecto del otro. Debido a la carga radiactiva del uranio, torio y potasio, esto funciona como una dinamo, genera electricidad, genera calor y genera el propio campo magnético de la Tierra. Ese calor es el que se irradia al resto de la Tierra. Si no hubieran elementos radiactivos, la Tierra no estaría caliente, porque el calor del Sol, eso que decimos que en verano nos llega el calor del Sol y lo sentimos más caliente, no es exactamente así. ¿Os habéis preguntado cuando ascendéis a una montaña a 3.000 metros y hace más fresco en pleno mes de agosto que abajo en el valle? ¿Por qué si vamos en un avión a 12.000 metros de altura hay una temperatura de más de 50 grados bajo cero, cuando en la superficie terrestre estamos a 40? Porque al estar más cerca del Sol hace más frío. No es el calor que sentimos el que nos llega del Sol, sino la radiación solar la que hace que en el valle, en la profundidad, a la altura del mar, como hay una atmósfera más densa, lo cual quiere decir que hay mayor cantidad de partículas en el aire que arriba en la montaña, la propia radiación solar hace que esas partículas se muevan y provoca un efecto tipo microondas, tipo hondo microondas, horno microondas. Esas partículas al moverse chocan y se rozan y eso provoca calor. Ese es el calor que sentimos. Pero bien, vamos a lo que nos ocupa. Todo el resto de la Tierra es una mezcla de oxígeno con una gran cantidad de elementos. Aquí os he puesto silicio, aluminio, calcio, magnesio, sodio, pero hay prácticamente todos. Pero la mayoría de ellos combinados con oxígeno. Bien, nuestra atmósfera hace 4.800 millones de años
estaba constituida por moléculas inorgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban organizadas formando organismos vivos, sino que eran elementos inorgánicos, pertenecían al reino mineral. Esta atmósfera estaba constituida básicamente por metano, amoníaco y vapor de agua. Todo esto combinado con estamos hablando de hace más de 4.000 millones de años. Ese gas metano, amoníaco y vapor de agua, combinado con la gran cantidad de tormentas eléctricas que había en la atmósfera terrestre en aquel momento, la gran cantidad de erupciones volcánicas que se producían y debido a la influencia del campo magnético y radiactivo del Sol sobre la Tierra, todo esto producía que las tres radiaciones, alfa, beta y gamma, predominaran sobre los elementos minerales y no podía constituirse, debido a esa gran radiactividad, ningún elemento de lo que llamamos vida. Pero resulta que en 1953 a alguien se le ocurrió lo siguiente: ¿por qué no intento reproducir aquella atmósfera primigenia de hace casi 5.000 millones de años y introduzco en un matraz amoníaco, metano y vapor de agua y le someto esa mezcla a unas descargas eléctricas simulando aquella enorme cantidad de rayos que habían en aquel entonces? A ver qué ocurre. Resulta que entonces la religión y la ciencia creían que había una separación grande entre lo inorgánico y lo orgánico, y que el mundo inorgánico o mineral no podía originar de ninguna manera al mundo orgánico y que llamamos que tiene vida. Por lo tanto, teníamos necesariamente que creer en que todo lo orgánico, todo lo viviente ha sido creado por Dios. Llámese Dios o cualquier otra cosa. Era mejor que no tener ninguna explicación. Pero he aquí que de esa mezcla de metano, amoníaco, vapor de agua con las descargas eléctricas, sorpresa, apareció una sustancia orgánica, un aminoácido. Amigo, el aminoácido es una de las sustancias que al asociarse, como veremos, forma vida. Luego aquella creencia de que no había conexión entre la química inorgánica y la orgánica se tuvo que abandonar. Pero ese abandono por parte de la ciencia no lo siguió por parte de las religiones, que continuaron y continúan afirmando cómo fue creado todo lo vivo. Muy bien. ¿Cuál es el proceso? Así, a grosso modo. Y si alguien ha entendido en la materia hay aquí, le pido disculpas por la simpleza en que lo voy a explicar, pero comprendo y entiendo que os puede resultar tremendamente aburrido si no lo hacemos simple. Simple pero categórico. Vamos a ello. Se unen 4 elementos: hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Y depende de cómo se unan y de cuántos átomos y cómo se afilien, eso forma un aminoácido. Es lo que apareció en aquel matraz con aquel experimento. Apareció un aminoácido. Esa es la estructura química de todo aminoácido, formado por esos 4 elementos. Pero ¿qué ocurre cuando un aminoácido se asocia a otro y a otro y a otro y forman un grupo grande, numeroso de aminoácidos? Que eso es una proteína. Luego, cuando hay muchos aminoácidos asociados, forman una proteína. Muy bien, continuemos para llegar a la vida. Cuando se asocian muchas proteínas, resulta que nos forma una cadena de ADN. Chico, el ADN
es el indicio de que hay vida, de que es un organismo cuya reproducción celular responde a la estructura del propio ADN de ese organismo. Luego, si vemos que de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno se forma un aminoácido, esto forma proteína y esto forma un ADN, ya podemos hablar del origen de la vida de otra forma. Pero continuemos. Vamos a ver por qué hay agua, porque hay un elemento ahí que es el oxígeno y el hidrógeno que forma agua. Pero ¿por qué hay estos dos elementos en la Tierra? Y esto no se sabía hasta hace poco, hace menos de 2 décadas, que se ha descubierto y se han hecho tantas comprobaciones a través de la espectrometría y de todas las maneras de poderlo demostrar, que efectivamente es muy probable que haya agua aquí en el planeta por esta razón. Porque a partir de Marte alejándonos del Sol, hay una región en nuestro sistema solar en la que predomina hielo. Hay mucho hielo, pero el hielo está concentrado en los campos gravitatorios de los grandes planetas, Júpiter, Saturno, sobre todo. Básicamente Júpiter, pero los demás también. El campo gravitatorio hace que al girar se desprendan grandes pedazos de hielo que cuando hablábamos de hace la atmósfera terrestre 4.800 millones de años atrás, era radicalmente bombardeada por asteroides, entre ellos bloques de hielo que se incrustaban en la superficie terrestre. Y estos bloques de hielo son los que han dado lugar al probable hielo que hay en Marte, en otros planetas que se está viendo que hay agua en forma de hielo o bien líquida, etcétera, etcétera. Porque en los sistemas solares de las estrellas hay zonas muy ricas en hielo. De hecho, hay planetas que son todos ellos, según la espectrometría, constituidos por hielo. Se calcula que la cantidad de agua actualmente sobre la Tierra cabría en un recipiente del tamaño de la Luna. Todo esto empezó a desarrollar un modo que llamamos vida, un estado, hace 3.800 millones de años. Lo cual quiere decir que según la astrofísica, lo que llamamos vida se originó a partir de aquella atmósfera primigenia de gases, metano, amoníaco, etc., hace unos 3.800 millones de años. Se calcula que entonces comenzaron a formarse los primeros aminoácidos, proteínas, etc. Pero siguió un proceso muy interesante, que lo vamos a ver ahora. La naturaleza, lo que llamamos expresión vida, ¿cómo obtiene la energía? Todo organismo que pertenece a eso que llamamos vida, la obtiene básicamente de 2 maneras. Aquellos seres autótrofos y aquellos otros heterótrofos. Vamos a ver qué es eso. Los medios que utilizan unos y otros se basan unos en la fotosíntesis y otros en la respiración. El modelo fotosintético consiste en que la luz solar provoca una radiación que hace que en la atmósfera se formen moléculas de oxígeno, no atómico, no el oxígeno de un átomo, sino que se asocien 2 átomos y formen la molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno es precisamente la que también se asocia con el carbono para formar el dióxido de carbono, que es lo que necesita el mundo vegetal
para la función de la fotosíntesis. Absorbe CO2, pero desprende como vapor O2, desprende oxígeno, precisamente lo que respiramos nosotros. ¿Cómo se formó el ozono? Fijaros con un detalle, y este es primordial. Antes de que se formara el ozono, se ha comprobado que no podría haber existido ningún animal que respirara aire, sino que todo el mundo que llamamos vida, todo organismo que llamamos vida, era acuático, vivía en el agua. No podía existir nadie respirando porque había predominio de oxígeno atómico y no molecular. Y el oxígeno atómico es tóxico, nos mata. Al unirse el oxígeno molecular con el atómico, forma una molécula, no con 2, sino con 3 átomos de oxígeno. Esa es la molécula de ozono. Pero para que existiera el ozono, primero han tenido que existir vegetales que provocaran y produjeran el O2. Y luego, sintetizándose con otro O, forman el O3, que es el ozono. Este es el origen de la capa de ozono. Y a partir de que empezara a formarse esa capa de ozono, ha comenzado a existir vida terrestre, vida aérea, es decir, seres que pueden respirar a través de pulmones y no a través de branquias. La respiración consiste en el sistema contrario a la fotosíntesis: absorber oxígeno y devolver CO2. ¿Pero por qué es importante eso? Porque esa devolución de CO2, ese CO2 no existe en nuestro pulmón, sino que se forma en el momento de expirar el aire, con el carbono que contiene nuestro propio cuerpo y con el oxígeno que al inspirar hemos tragado, hemos incorporado. Se combina carbono con O2 y forma el CO2, pero en esa reacción química se libera energía en forma de calor. Esa reacción química es la que mantiene caliente a nuestro cuerpo. Si esa reacción química no se produjera, moriríamos, porque nuestra temperatura bajaría muy por debajo de la media en la que tenemos que tener esa temperatura para continuar estando vivos. Luego, esa reacción de absorción de O2 con el carbono que existe en nuestro propio cuerpo provoca el calor que hace que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, funcione. Veamos qué utilidad le encontramos al carbono. No al carbono atómico, sino al carbono 14, es decir, el carbono que tiene 8 neutrones en su núcleo, junto con los 6 protones. 8 neutrones y 6 protones, en total 14. Hay 14 corpúsculos en el núcleo de un átomo del carbono 14. Pero a partir del estudio de qué utilidad le podemos encontrar a esto, hay básicamente 2 vertientes. La primera es que hemos visto que la propia radiación del Sol descompone el nitrógeno 14 en carbono 14. Luego es la radiación solar la que transforma el nitrógeno en carbono. El carbono tiene 6 protones en el núcleo, el nitrógeno tiene 7. Lo cual quiere decir que esa reacción nuclear hace que el nitrógeno pierda un protón y adquiera un neutrón, de manera que conforma el carbono 14. Luego el carbono 14 existe porque existe el Sol y la radiación solar que nos llega. Y ese carbono 14 es el que incorporamos a través de lo que respiramos junto con el O2 en nuestro proceso de respiración.
Luego el carbono 14 forma parte, nos guste o no, de nuestros propios cuerpos físicos. ¿Qué uso, aparte de eso, pero un uso muy interesante, le damos a ese carbono 14? Pues hemos llegado a determinar que la vida de un átomo de carbono 14 es prácticamente exacto a 5.730 años. Y resulta que si encontramos un fósil y analizamos la cantidad de carbono 14 que contiene, en 5.730 años se habrá reducido a la mitad. En el doble de años se habrá reducido a la cuarta parte. Luego, con ese método podemos saber, año arriba, año abajo, qué edad tiene ese fósil. Qué edad ese fósil era un ser vivo y no algo inerte. Os he puesto ahí la imagen de los huesos de un animal de estos. Pues bien, resulta que cuando un ser vivo muere, deja de incorporar carbono 14 a sus tejidos. Pero como sabemos cuánto carbono 14 contiene un tejido de un organismo vivo, sea el que sea, podemos calcular con bastante exactitud en qué momento dejó de respirar y por lo tanto de incorporar ese carbono 14. A partir de eso nos hemos atrevido a definir qué es la vida. ¿Cómo definiríamos desde el punto de vista de lo que estamos exponiendo qué es la vida? Nos hemos parado a definir qué es la vida. Fijaros, desde lo que estamos exponiendo, la vida es el conjunto formado por un proceso químico y otro proceso fotoeléctrico, es decir, de una reacción nuclear. Ya hemos visto cómo se produce uno y otro proceso. Luego la vida es el resultado de ese proceso. Con que falle uno de los dos, no existe vida. ¿Cuáles son los tres dominios, lo que se llaman tres dominios de la vida? Y científicamente considerado, un dominio es lo que origina vida. Por lo tanto, organismos que al asociarse y formar agrupaciones más o menos numerosas, constituyen un organismo que llamamos ser vivo. Básicamente son tres los dominios: las bacterias, las arqueobacterias y las eucariotas. Os he puesto bacteria y arqueobacteria juntas porque ambas reciben la denominación de procariotas. Y la otra, la eucariota. Pro significa antes, cariota, nuez, antes de la nuez. Eu, después de la nuez. ¿Qué es la nuez? La nuez es el núcleo de una célula. Resulta que las procariotas no tienen un núcleo definido, sino que ese núcleo forma parte prácticamente de toda la célula. No hay un espacio en el que digamos, dentro de esta membrana está el núcleo de esta célula. Todo eso son procariotas. Sin embargo, las eucariotas, después de la nuez, es las que sí que tienen núcleo. Hay una membrana que protege y rodea y aísla a ese núcleo del resto de la célula. Tanto unas, las pro, como las eucariotas, nos han originado. En 1977, el mundo científico se llevó una gran sorpresa porque debido a los submarinos batiscafos que podían descender a grandes profundidades en los océanos y podían permanecer allí, se pudo analizar qué es lo que sale de las fumarolas acuáticas submarinas
y qué elementos gaseosos se disuelven en el agua marina y a cuánta temperatura está aquello. Se vio que prácticamente emanan a 100 grados de temperatura. Y sin embargo, en esa agua y en esa mezcla gaseosa hirviente se descubrió que hay vida, hay bacterias que viven. Y no solamente a esa temperatura, sino obtienen la energía, así como nosotros, del oxígeno. Estos organismos vivos la obtienen del ácido sulfídrico, el llamado gas alcantarilla. Ese gas que aparece en las alcantarillas por la descomposición de elementos orgánicos. Pues bien, ese ácido sulfídrico es el que predomina en estas chimeneas submarinas. Oxidan el ácido sulfídrico para descomponerlo en sus componentes de azufre, de oxígeno, de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y el resultado de la descomposición es lo que usan como alimento. No imaginábamos que ni en ácido sulfídrico ni a 100 grados de temperatura pudiera haber un organismo resistente y vivo, y sin embargo existe. Lo cual quiere decir que en otras condiciones extremas, como puede ser esa nube y atmósfera de ácido sulfúrico que envuelve Venus y que es un auténtico infierno, puedan existir de la misma forma organismos vivos en formas de bacteria allí. Y es lo más probable que cree hoy la astrofísica en cuanto no solo a Venus y otros planetas, sino otros planetas fuera de nuestro propio sistema solar. No cree el astrofísico que haya vida de otros seres como nosotros, con inteligencia y con una forma imitada a la humana, o con 24 cabezas, o con ojos. No. Todo eso responde a la imaginación, y cada cual puede imaginar lo que crea. Pero cada vez encuentran mayor la probabilidad de que en cualquier lugar y en cualquier condición de temperatura y de atmósfera exista vida en forma no humana, tal y como la vemos aquí, sino en forma bacteriana, o bien procariota o bien eucariota. Esto es lo que sí que se acepta cada vez con mayor probabilidad. Y os voy a mostrar al final una prueba de esas condiciones y de por qué se está afirmando que puede haber estas formas de vida en otros lugares. Pero antes, resumamos un poco. A nosotros, los seres humanos, nos forman básicamente 4 elementos: hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Aparte de una pizca de otros elementos como litio, silicio, calcio, sodio, potasio, hierro, níquel, etc. Pero una pizca, apenas, muy poco. Muy bien. Si esto es todo lo que nos conforma y la genética humana ha llegado a analizar qué es lo que forma a todo organismo de eso que llamamos vida, y ha visto que es lo mismo, que continúan formando los mismos elementos de todo organismo vivo, y se afirma con rotundidad que el 98% de todo organismo de lo que llamamos vida está formado así, con esos 4 elementos y una pizca de otros pocos elementos. Qué poca diferencia hay entre nosotros, tan chulos que nos creemos, y cualquier otro organismo vivo al que quizá despreciamos. Pues bien, si un organismo vivo está determinado y definido por su ADN, ¿cómo se forma el ADN? Y esto es muy complicado. Pero en términos sencillos y rápidamente, se forma una cadena de ADN por 4 clases de proteínas. Y sabemos que toda proteína es una agrupación de aminoácidos.
Luego depende de qué aminoácidos se agrupen y de cómo se agrupen, formarán una u otra proteína. Pues bien, cuando esa proteína es adenina, timina, guanina y citosina, estas 4 proteínas son las que forman una cadena de ADN, ni más ni menos. Son solo 4 proteínas, pero es que todo organismo vivo que tenga ADN tiene estas 4 proteínas. En el análisis genético de un organismo vivo hemos podido ver que hay una variante, y es que cuando se sustituye la timina por el uracilo, que es otra clase de proteína, el ADN deja de serlo. Y es lo que llamamos ARN, el ribonucleico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Y para qué nos sirve uno y otro? El ADN es como el arquitecto que le dice al albañil: esto es lo que tienes que construir, y ahí tienes el plano de la casa. El albañil es la proteína. Pero resulta que entre el albañil y el arquitecto no se pueden entender, no hablan el mismo idioma. No hay forma de que la proteína le diga al ADN: oye, que he convertido una célula en otra, hay un grupo de células nuevas y necesitan un cambio proteínico en este organismo. Por lo tanto, tienes que cambiar el plano. Esto el ADN no lo puede comprender. Por eso necesita al ARN. El ARN es el intérprete, el comunicador, el interlocutor entre el ADN y la proteína. Y la función de esa interlocución o interpretación lingüística, comunicativa, es precisamente que cuando una persona dice: podría haberlo hecho mejor, voy a hacerlo mejor, produce un cambio en sí misma. Ese cambio implica no solo un cambio de actitud, porque hace algo diferente a lo que hacía, provoca un cambio celular. No hace lo mismo porque sus células están cambiando y esa persona mentalmente está provocando ese cambio, que empieza con una conexión sináptica en su cerebro distinta de la que había. Luego el impulso eléctrico de las neuronas cerebrales no va a ser el mismo. Al no ser el mismo, su metabolismo en mayor o menor cuantía va a cambiar. Si hay una célula que al reproducirse no se reproduce exactamente igual, esto lo tiene que saber el ADN. Porque el ADN es el que hace el plano. Luego ese cambio tiene que incluirlo en el plano. El albañil le dice: oye, esa habitación aquí no cabe. Modifícame el plano y colócamela en otro lugar. Pero el albañil y el arquitecto no pueden hablarse. El ARN le dice al ADN que la célula aquella o el grupo de células han cambiado. Y la proteína me dice que han cambiado así. Me dice cómo hay que cambiar. Modifica tú el plano. Y entonces la cadena de adenina, timina, guanina y citosina cambia en algún aspecto, sin dejar de ser cada una de esas 4 proteínas. Pero cambian de lugar y cambian de cantidad. Y ese cambio es lo que en la próxima regeneración celular ya no hace falta esa comunicación, sino que el plano ya está modificado, ya está hecho. El albañil dirá: ah, vale, ya no lo construyo como estaba, sino de otra manera, y aparecerá otra forma de la casa, como cuando cambiamos un cuarto de baño por una cocina en el mismo lugar. Pues eso hace falta una modificación. Esa modificación la hace el ADN porque se lo ha comunicado la proteína, y para eso necesita el ARN. A grosso modo, os acabo de explicar a mi manera, espero haberos transmitido y que lo hayáis podido comprender,
cómo se desarrolla la vida y el por qué ha aparecido. Y ahora viene un plato un poco fuerte, porque el lago Vostok es un lago, ahora veréis el esquema, que está produciendo una sorpresa como aquella del 53 en la que apareció un aminoácido de elementos minerales inorgánicos. Están apareciendo en el lago Vostok formas de vida con formas bacterianas con unas condiciones increíbles. No creíamos, no pensábamos que en esas condiciones pudiera haber vida. El lago Vostok se encuentra en la Antártida en esta situación. Ese lago tiene esta forma, una forma ovoide y una longitud aproximada de 250 kilómetros en largo. Esto que tenéis en azul es el lago. Está sumergido bajo una capa de 4 kilómetros de hielo. 4 kilómetros de hielo, 4.000 metros de hielo. Arriba, justo arriba del lago, está la estación rusa, la estación polar rusa, Vostok, que tiene el mismo nombre que el lago. Resulta que haciendo prospecciones y análisis radioscópicos del hielo que hay debajo, vieron que había una respuesta de que allí había agua. Che tú, ¿cómo a 4 kilómetros no me está dando la radioscopia que aquí hay agua? Empezaron a analizar los alrededores de la estación Vostok y vieron que había un lago, cuya forma os he mostrado antes. Ese lago tiene una profundidad de 1.200 metros en su lugar más profundo. Pero fijaros que esos 4 kilómetros de hielo que lo separan de la superficie hacen que la fuerza gravitatoria en la superficie del agua del lago sea 350 veces mayor a la gravedad en la superficie de la Tierra. Pues bien, a 4 kilómetros de profundidad debajo del hielo no hay oxígeno, no hay luz solar. Una temperatura, os la podéis imaginar. Empezaron a decir, si hay agua, vamos a hacer una prospección y a extraer ese hielo y ese agua. A ver qué hay ahí. Hay un problema, y es que en esos 4.000 metros de profundidad, el agua que asciende del lago, que hacen ascender, se contamina. Entonces tienen que crear elementos magnéticos, es decir, electroimanes, que eviten tal contaminación atmosférica. Y aparte de que el pozo, el taladro percutor para perforar, tiene que trabajar en vacío, para que no haya ningún elemento atmosférico del aire de la superficie que pueda penetrar y en forma de bacteria, virus, contamine aquello que vamos a extraer. Cuando esto se ha conseguido, se ha visto que hay unas formas bacterianas que están viviendo aquí abajo en estas tremendas e increíbles condiciones. Luego ahora se trata de extraer más cantidad de agua y de analizar esas bacterias y ver, claro, hemos visto que se mueren, porque hay que reproducir esa enorme gravedad y esa baja temperatura para que continúen viviendo y podamos observar su vida, cómo viven, qué necesitan, qué comen, cuál es su energía, qué ocurre con esas bacterias, porque son formas de vida totalmente desconocidas. Pero claro, la analogía, si en estas tremendas condiciones hay vida, no puede haberla en otras condiciones de cualquier otro planeta dentro o fuera de nuestro sistema solar. La probabilidad es alta de que sí. Pasemos al punto final de nuestra charla de hoy.
os voy a contar la historia de un átomo de carbono. Y aunque no es una historia real, sino inventada y ficticia, es una de las miles y miles de historias que un átomo de carbono puede llegar. Pero es para que os sirva y a modo de reflexión sobre el sentido de la vida, el sentido de la reencarnación y el sentido de qué es lo que nos constituye ejemplarizado como ejemplo en el átomo de carbono. Pero podríamos hacer el mismo ejemplo con un átomo de oxígeno o con uno de hidrógeno y la historia sería parecida. Pero de átomo de carbono lo he elegido porque es curiosa. Veamos, acabamos de ver que el átomo de carbono se forma porque se han fundido 3 átomos de hidrógeno en una supernova, han formado otro elemento que ha dado origen al carbono. Como intermedio podría ser el helio, el berilio y por fin el carbono. Bien, ya tenemos el átomo de carbono formado en el mundo estelar. Ese átomo de carbono tiene esta estructura: 6 protones y 6 neutrones en el núcleo y luego 2 orbitales. El más cercano al núcleo con 2 electrones y el más alejado con 4. Esto forma un átomo de carbono. De cualquier elemento que contenga carbono, todos los átomos de carbono son iguales. Muy bien, ya tenemos a ese átomo de carbono. Resulta que ha podido formar parte, ¿por qué no?, de un organismo vivo. Ha podido formar parte del colmillo de ese Tyrannosaurus Rex, que cuando al final de su vida el Tyrannosaurus Rex ha muerto, su cuerpo se descompone. Y ese átomo de carbono es, y junto con todos los demás tejidos vivos y tal, destruido, desintegrado, comido por las bacterias, por el mundo bacteriano. Pero resulta que ese átomo de carbono, digerido por la bacteria y desechado después, continúa siendo el mismo átomo de carbono. Y al desechar la bacteria esos residuos, se incorporan a la tierra, llueve y los arrastra la lluvia a un río. Ese átomo de carbono viaja por el cauce del río y desemboca en el mar, forma parte del agua marina. Pero llega un momento en que se deposita en el fondo, forma parte del pozo marino. Todo aquello está en descomposición, pero el átomo de carbono no se descompone, continúa igual. El fondo marino está sujeto al movimiento de placas tectónicas. Una parte del océano y del fondo marino se sumerge en las profundidades de la astenosfera, esa capa que hemos visto que compone a la Tierra, y otras ascienden. Hay movimiento, como veis aquí, esta capa, el movimiento tectónico hace que ascienda y esta otra hace que descienda. Nuestro átomo de carbono puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero ahí está, sujeto al movimiento de las placas tectónicas en nuestro planeta Tierra. Resulta que, de algún modo, bien probablemente por una erupción volcánica, ese átomo de carbono aflora a la superficie terrestre y cae en forma de lava o en forma de ceniza o de arena. Se incorpora a la Tierra, alguien llega a cultivar en esa tierra y, por ejemplo, cultiva lechugas o espinacas, la imagen que tenéis ahí. Esas espinacas acabamos comiéndonoslas y ese átomo de carbono que formaba parte de las espinacas lo acabamos de ingerir y forma parte de nuestro propio cuerpo. Y hoy, ese átomo de carbono que perteneció a un Tyrannosaurus Rex y que se ha originado hace a saber cuántos años, se originó en una estrella en el mundo perteneciente al cosmos, quizá muy alejado de nuestro propio sistema solar,
ese átomo de carbono, ese mismo, quizá hoy forme parte de las neuronas de tu cerebro, de tu propio cerebro. Fijaros que se ha calculado que la vida media de un electrón es alrededor de 60.000 millones de años. ¿No nos conforman a nosotros átomos que contienen electrones y protones? ¿De dónde han salido los electrones que nos conforman? ¿Es que mueren con nosotros? No amigos, no mueren con nosotros. Hacen como el átomo de carbono de ese Tyrannosaurus Rex que muere, las bacterias lo descomponen, se incorpora a otro elemento, la tierra, llega a formar parte de una espinaca y ahora está formando parte del cuerpo físico de una neurona de nuestro propio cerebro. Puede que uno de los electrones de ese átomo de carbono que ahora forma parte de tu neurona se haya formado en el mundo estelar hace 60.000 millones de años. Pero claro, no únicamente te ha formado a ti. Ha podido formar a ese Tyrannosaurus Rex, ha podido formar a Leonardo da Vinci, ahora te está formando a ti. Puede formar parte de cualquier otro ser o organismo vivo en el futuro, de la misma forma en que ha formado parte de cualquier otro ser o organismo vivo en el pasado. Vayamos a una conclusión posible, y me atrevo a daros una, puede que no sea la mejor, de todo lo que estamos diciendo. He elegido a una escritora, Maria von Ebner-Eschenbach. Esta señora dejó escrita esta frase que creo que viene al pelo, para no perder el tiempo. Cuando llega el tiempo en el que se podría, ha pasado el tiempo en el que se pudo. Es decir, cuando yo creo, cuando ha llegado el tiempo en que podría haber hecho eso, ya ha pasado el tiempo en que podrías hacerlo. En cuanto retrocedes y intentas ver que lo podrías haber hecho mejor, ya has llegado tarde. Procura en la próxima hacerlo mejor, pero no te recrees en que podrías haberlo hecho mejor, etc. Es decir, no se trata de traer al presente el pasado, sino proyectarlo como experiencia para construir un futuro distinto del pasado. Y solo tenemos un instrumento para eso, el presente. Aprovechémoslo pues. Y algo práctico, que no sea tan filosófico. Y no por ser práctico tiene menos significado. Usa el pasado como trampolín, no como sofá. No te apoltrones en tu pasado, sino úsalo como experiencia para construir tu futuro en el presente. Creo que como conclusión puede servir, y aquí doy por finalizada la charla de hoy. No me queda más que agradeceros de corazón toda la atención que me habéis dispensado y espero haberos sido de alguna utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. ¿Tenemos algo de tiempo? Sí. Hasta el 20. Pues, si queréis alguna sugerencia, alguna pregunta que yo me la sepa, estoy a vuestra disposición. ¿Alguien quiere preguntar? Una persona que es incinerada. Un momento, un segundo. Un momento, por favor, con el micrófono, porque queda todo grabado. Una persona que hoy actualmente es incinerada con esos grados de temperatura y hecha cenizas, ¿se incorpora realmente a lo que es el carbono? ¿Eso es real? Sí, no se destruyen los átomos, se destruye la asociación atómica, pero Vale. no los átomos.
Gracias. Entonces, todo átomo que nos constituye, todo elemento químico que nos constituye, no se destruye. Se destruye su asociación. Vale. Y le llamamos asociación a este cuerpo. Ya. Pero sus elementos, no hay suficiente calor con 400 grados para destruir la asociación, pero no los átomos. Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta? Hemos hablado todo el tiempo de la vida, pero basada en el carbono. Pero no hemos oído nada sobre otra posible vida basada en otra cosa. Por ejemplo, el amor. ¿No? Bien. Te contesto si me lo permites, con otra pregunta, como los chinos. ¿Te parece poco amor el que un átomo de hidrógeno renuncie a sus propiedades como tal y se asocie a otro para formar una molécula de hidrógeno? Y que esta asociación sea permitida con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. ¿Te parece poco amor el permitir, el consentir que todas las propiedades y características que definen a un ser, y el átomo de hidrógeno, ¿por qué no es un ser? Llamamos hidrógeno, pero es un ser. Luego, este ser está renunciando absolutamente a todo para meterse en una organización que llamamos agua y que tiene propiedades totalmente distintas al átomo de hidrógeno. Otro detalle, una molécula de agua no es líquida, continúa siendo gaseosa. Una molécula de agua es gas, pero cuando esa molécula se asocia con otra, crean entre las dos un estado nuevo, que llamamos agua, estado líquido. Luego, el haber renunciado un ser, una entidad, a su propia característica, a su propio mundo, a lo que constituye su vida, para inmiscuirse, meterse y permitir que exista otro estado, llamamos vida, diferente. Y a partir de aquí podemos filosofar y hablar mucho. Pero aquí he querido ceñirme al origen de vida demostrablemente cierto. Dime. No, es que queda grabado. Hola. Aparte del carbono 14, he oído hablar que hay una técnica más precisa que le llaman la termoluminiscencia. ¿Es que usted ha oído hablar de eso? Sí, porque el carbono 14 tiene un margen de error y este método ofrece un margen de acierto mayor que el carbono 14. Ocurre que para los fósiles de origen orgánico continúa siendo todavía más efectivo y más exacto el método del carbono que no el de la termoluminiscencia, que es más para fósiles pero de tipo piedra, elementos minerales, caliza, etc. Pero en fin, uno sirve para complementar al otro o para corroborar. A ver qué edad me da uno, qué edad me da el otro, y deben de ser similares. Si son muy dispares es que o lo he hecho mal o uno de los dos métodos no me sirve. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Hay otro elemento, otro método, que es a partir de la espectrometría. A partir de un rayo láser con determinada frecuencia se ve la frecuencia de rebote. Y depende de la frecuencia de rebote se puede calcular una edad. Pero claro, no todo fósil admite la incidencia de un láser. Entonces, bueno, son métodos que se aplican a distintos componentes inorgánicos que constituyen los distintos fósiles. También el sonido.
también se aplica. El sonido de rebote, la frecuencia del sonido emitida y la frecuencia del sonido rebotada. Pues se sabe que el sonido tiene una velocidad media de desplazamiento de unos 330 kilómetros por segundo en cualquier medio. En agua es más de 1400, pero bueno, una media de 300 y pico. Se sabe la velocidad de propagación del sonido en cada elemento. Luego se sabe el sonido incidente y la velocidad del rebotado. Y así se puede calcular también. Hay distintos métodos. ¿Otra pregunta? Bueno, hemos visto aparecer elementos a partir de la evolución de las estrellas. Antes de la formación de las estrellas, ¿qué se forma solamente? ¿El hidrógeno? ¿El helio? ¿Hay más? Básicamente hidrógeno y helio. Y si vamos a acertar todavía más, nos quedamos solo con el hidrógeno. De hecho, la vida estelar comienza en lo que se denomina nebulosa planetaria, una nebulosa. Esa nebulosa está constituida básicamente por hidrógeno. Y antes de la nebulosa no se ha detectado otra formación estelar. Por lo tanto, en astrofísica se considera como origen o nacimiento de una estrella esa nebulosa. Es decir, un conjunto que ocupa cierto espacio en el cosmos formado por una acumulación de protones y algunos electrones. Detectamos el hidrógeno en la periferia y detectamos una gran concentración de protones cuanto más nos acercamos al núcleo, algo como ocurre en nuestro Sol. Pues bien, de esa nebulosa empieza a combinarse cada protón en un electrón y empieza a formarse cada vez mayor cantidad de hidrógeno. Ese hidrógeno se consume combustionando. Aumenta la temperatura, aumenta en esa temperatura la fusión de átomos de hidrógeno formando helio, que como es más pesado se va concentrando en el centro. Y empieza el decaimiento de la estrella. Cuando la cantidad de helio es superior a la de hidrógeno, y eso aún no ocurre en nuestro Sol, empieza el decaimiento de una estrella y acaba en enana blanca o en púlsar. Y el púlsar desaparece la estrella, ya no existe. Pero todos los elementos, como preguntaban antes en la incineración, aquellos átomos, protones y electrones no han desaparecido, continúan allí, en forma de que cuando se agrupan vuelven a constituir de nuevo otra nebulosa y nace una nueva estrella. Y este es el ciclo. Y así se compone. Os lo he contado a grosso modo. Pero de nebulosa acaba en púlsar y de púlsar se origina otra nebulosa y se completa el ciclo. Y en ese ciclo aparecen todos los elementos que nos constituyen. Y depende de la organización y asociación de esos elementos, nace un organismo u otro. Habréis oído que un chimpancé tiene el 98% de nuestro ADN. El 98% del ADN de un chimpancé es idéntico al nuestro. Solo nos diferencia un 2%. Luego ese 2% de ADN nuestro es el que hace que tengamos células distintas, actitudes distintas y por lo tanto que llevemos una vida de manera diferente a la que lleva un chimpancé. Pero solo hay una diferencia de un 2%. Tenemos más del 78%, me refiero a los seres humanos, tenemos más del 78% del ADN de una mosca de la fruta.
La mosca, de hecho, la mosca de la fruta es uno de los animales que usan en laboratorios para experimentos, porque las mutaciones y los efectos de antibióticos y etcétera, etcétera, se experimentan en ese porcentaje de ADN a ver qué ocurre si es atribuible o aplicable al ser humano. Como veis, se calcula que el 98%, otra vez el 98%, de lo que existe como orgánico, como organismo que tiene vida, y me refiero también al vegetal, tiene un gran parecido en cuanto a la composición de esos 4 elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y parece que todo organismo vivo esté compuesto de lo mismo, incluso las bacterias, que también son organismos vivos. Y nosotros no somos otra cosa más que un cúmulo enorme, grandísimo, de miles de billones de bacterias que forman nuestro organismo. Y distintas organizaciones bacterianas forman distintos tejidos, porque necesitan esos distintos tejidos para funcionar en su propio metabolismo. Y así tenemos órganos diferenciados. Y todo ese conjunto de órganos diferenciados es lo que construye a lo que decimos yo. Pero el yo físico. Pero claro, si nos remontamos al origen, como ya os he dicho al principio, hemos de dejar de un lado, evitando el desprecio, sino respetando la creencia de cada cual. Pero cuando pretendemos hablar en los términos científicos que se pretenden aquí, hemos de dejar a un lado y no mencionar todas aquellas creencias que atribuyen al origen de la vida otra causa y otra manera. Y cada cual que piense y crea en lo que le parezca más creíble y más cierto. Todo es respetable. Pero yo he venido aquí a mostraros lo que probablemente sea cierto. Buenas noches. Hola. A ver si me ayuda a organizarme la pregunta para contestarme la respuesta. Escuché o leí por ahí que como somos arriba, somos abajo. También de que nada se pierde, todo se transforma. Y recién lo escuché a usted decir que los átomos no se pierden, sino que vuelven a su estado original y que se pueden formar nuevamente un hidrógeno con otro hidrógeno y formar agua o a lo mejor nitrógeno o lo que sea. Eso quiere decir que todo lo que existe puede transformarse tantas veces cíclicamente exista la posibilidad, sin número. Sin duda, sin duda. Sin duda desde el punto de vista científico. De otro punto de vista podrá haber duda, pero desde el punto de vista científico, sin duda, todo lo que existe es el resultado de un conjunto de muchos. ¿Un átomo mío se puede transformar en un átomo de una piedra, de un vegetal, por decirlo? Científicamente está demostrado. Sí. No se ha podido demostrar que el átomo que perteneció a Juanito no sé qué, pertenece hoy a Paquito no sé cuántos. Eso no se ha podido demostrar así de concreto. Pero sí que se ha demostrado que un átomo que ha existido continúa existiendo hoy. ¿En qué forma? Eso ya no se sabe. Pero sí que se ha demostrado que lo que existía continúa existiendo. Igual que la velocidad de movimiento aumenta la duración de la vida. Y esto se ha demostrado con neutrinos en los aceleradores de partículas. Se ha visto que el neutrino que tiene entre 8 y 10 minutos de vida, bueno, pues su duración es hasta 3 veces mayor cuando en el acelerador se le acerca al 80% de la velocidad de la luz. Tarda
varios minutos. Os he dicho 8 o 10 minutos, son 8 o 10 segundos. Pues todo esto es lo que en términos científicos podemos esgrimir aquí. Pero más allá, pues no lo voy a hacer, porque podríamos entrar en contradicción de lo que una persona cree y lo que pueda creer otra. Cada cual tenemos derecho a nuestra creencia. Aquí me he limitado solo al ámbito científico y a lo que hasta hoy en día, y toda la información que os he reflejado hoy, ha sido publicada en el primer trimestre de este año. Por lo tanto, es resultado de investigaciones recientes. No pertenece a una creencia del pasado. De hecho, parece que las últimas tendencias sobre la teoría de la reencarnación, que fue dicha hace muchos años por la filosofía hindú, ahora mismo, sabiendo la vida del electrón, que para mí es uno de los grandes descubrimientos que a mí particularmente me ha hecho modificar alguna de las creencias que yo tenía, podría ser esa la teoría de la reencarnación. No, yo me muero y soy yo y todo lo mío y para mí, yo no dejo nada para los demás, sino ese altruismo de que yo voy a ennoblecer lo mío, pero no para mí, para el cuerpo en el que yo vivo, que es el planeta o el universo. O sea, es mucho más altruista que como se ve ahora o se interpreta esa teoría de la reencarnación, ¿no? Yo voy a ser bueno porque luego todo va a ser para mí, para nadie más. Parece que las últimas tendencias vayan un poquito por ahí, científicamente hablando, pero bueno, es otra manera de pensar y yo tampoco voy a decir si es la verdad o no. Por lo que decía María, perdona Rubén, ¿vas a preguntar algo? Hoy en día todavía hay escuelas y filosofías que preconizan lo de la reencarnación en el sentido de que los animales son un estado superior al humano y que después de morir como seres humanos nos reencarnaremos como animales. Todo esto tiene sus reminiscencias. En tiempo de Pitágoras, la escuela pitagórica preconizaba que efectivamente esto era así, era su creencia, pero lo triste es que hoy todavía se crea. De hecho, se cuenta una anécdota de Pitágoras de que observó, dando una charla en mitad de la calle a sus discípulos, observó cómo una persona apaleaba a un perro y el perro lanzando bramidos. Pues bien, se acercó Pitágoras a esta persona y violentamente le impidió que continuara apaleando al perro, porque decía que reconocía la voz de un amigo suyo recién muerto en los ladridos del perro. Esa creencia todavía se piensa hoy en día, pero bueno, como decimos, cada cual es muy suyo de creer en aquello que piense que sea cierto. Pero parece que científicamente considerada, la reencarnación no suponga el que tengamos que reencarnar en otro cuerpo mejor que este, o en otro cuerpo más idóneo para exculparnos de lo que hayamos podido hacer mal, lo que se llama karma, para consumir el karma en otra reencarnación y el mal que hemos hecho ahora pagarlo después. Bien, cada cual que piense lo que quiera, pero científicamente considerada, la reencarnación se centra en el mundo atómico y más concretamente en las partículas subatómicas, ya que igual que una estrella nace y se extingue, un átomo de carbono también nace y se extingue. Luego, igual que una estrella desde una nebulosa hasta un púlsar y muere, un átomo de carbono ha nacido en una estrella y quizá acaba muriendo en un planeta o en cualquier sistema solar.
y acaba descomponiéndose en electrones y protones. Y esos electrones y protones continuarán su descomposición en los quarks y así sucesivamente. El astrofísico no encuentra un tope final en lo microcósmico y tampoco en lo macrocósmico. El astrofísico no tiene ni principio ni fin. No hay para la astrofísica ni principio y fin del mundo. Esto lleva a otra anécdota, y es que se afirma que hoy en día el menos creyente en Dios es el astrofísico. Porque si Dios es el principio y fin de todas las cosas y no lo ve, es que para la astrofísica Dios no existe. Pero en fin, son afirmaciones que quedan ahí. Lo que sí que es cierto es que no se encuentra un mundo, un universo, un cosmos que tenga final, que haya una cubierta y que todo lo abarque y que más allá ya no es la nada, ni tampoco un microcosmos que sea lo más pequeño de todo. Ni hay esa cosa tan grande, ni hay esa cosa tan pequeña. No hay principio ni fin. Y cada vez estamos descubriendo mundos más grandes, mucho más alejados de nosotros, y otros mucho más pequeños. Hace 50 años no se hablaba de quarks, no se hablaba de la descomposición atómica. Hoy en día un protón y un electrón son elementos demasiado grandes para la ciencia. Preferimos partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque son más reales en el mundo subatómico. No sé si el tiempo se nos agota. Espacio para una última pregunta. Gracias, Eloy. Mira, es que has dicho algo tan interesante que para los físicos no existe el principio ni final y por lo tanto no tienen un Dios para creer. ¿De acuerdo? Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero es que cuando se empezó la charla, diciendo cómo se compone el carbono 14, y has dicho que es un acto de amor el que se pierda, que uno pierda un elemento para unirse con otro y crear otro, y las religiones hablan de que Dios es amor. Por lo tanto, me ha venido a mí a la cabeza que no hace falta que haya un ser que digamos, que personalice ese amor, sino que el amor está dentro de la propia naturaleza, puesto que además todo lo que has explicado es todo un compartir, desde el principio hasta el final. Si no se comparte todo, al final no hay unas, las llamamos moléculas que finalmente formen la vida. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, es un acto de amor. Pero es que además es el compartir. Y en el ser humano, además, en nuestra raza, las personas, los seres humanos, no sé por qué razón, cuando compartimos es cuando realmente sentimos una satisfacción especial y viene ese amor, digo yo, pero es cierto que solamente ocurre cuando se comparte. Cuando solo tú vives lo tuyo y lo mío, pues no, ahí hay una pobreza que el hecho de no compartir no te hace vivir esa experiencia que será lo que tú estabas hablando al principio del amor. No hace falta una persona, ni un personaje. El amor es lo que lo hace todo, lo que ha sido, lo que ha posibilitado crear la vida, bajo mi punto de vista. Pues muchas gracias, María José, porque me das las palabras para concluir. Gracias por vuestro acto de amor.